Hola y sean ustedes bienvenidos a un nuevo video del curso de SQL. En esta ocasión vamos a hablar sobre esta palabra reservada, with no lock, la que estamos viendo en pantalla. Y este video será un poco teórico debido a que es importante el entender cómo funciona para el video posterior, que serán transacciones. Si nos ponemos o nos detenemos a mirar esta palabra, ya estamos ahondando en temas mucho más específicos de la base de datos. Recuerda que este es un curso orientado hacia un nivel más avanzado. Al momento de realizar ciertas sentencias DML, del lenguaje de manipulación de datos, estas generan bloqueos sobre objetos, ¿sí? Sobre los objetos que estemos utilizando. Recuerda, por ejemplo, que este es un objeto de tipo tabla y que si yo estoy realizando una especie de update, por ejemplo, que es un lenguaje de manipulación de datos, hace parte de esto. Si yo realizo un update sobre esa tabla, él automáticamente lo que va a realizar es un bloqueo sobre la tabla. ¿Por qué? Porque si no lo hiciera, nosotros podríamos acceder a la tabla mientras ella se está actualizando y estaríamos trayendo información sucia, información incorrecta. Los bloqueos fueron creados con el fin de asegurar una lectura de datos real. Y es que efectivamente, como lo estábamos mencionando, si yo no espero a que un update se termine e intento hacer una selección de información, una lectura de datos, y me lo permite, si no tuviera claramente esos bloqueos, pues estoy accediendo a información que no se ha terminado de actualizar. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque yo debo saber cómo se comporta una tabla, por ejemplo, o cómo se comporta una actualización sobre la base de datos. La palabra reservada no lock permite consultar datos de una tabla sin tener en cuenta esos bloqueos. Eso quiere decir que cuando nosotros generamos una selección de información, como la que acabamos de hacer con la palabra with no lock, Hola y sean ustedes bienvenidos a un nuevo video del curso o más bien no de SQL. teniendo en cuenta En esta ocasión los hablaremos bloqueos sobre que las pueda llegar a famosas tener esa vistas. tabla. La palabra with no lock en ocasiones, o bueno, no en ocasiones, en realidad las tiene ventajas y desventajas, pero vamos a hablar una ventaja y de una desventaja. Antes de decir esto, es importante que sepas que en varias organizaciones o en muchas organizaciones se usa la palabra with no lock, pero lo que intento realizar con este video es que tú determines si es idóneo el utilizarla o si más bien no. ¿Por qué? Y aquí va. Una de las ventajas es que mejora el performance debido a que no tiene en cuenta los bloqueos correspondientes. Cuando estamos haciendo esta selección, él omite los bloqueos ayudándole a la base de datos. ¿Sí? Es un paso menos que tiene que hacer. Claramente ayuda en el performance. Pero como tiene una ventaja, tiene otra desventaja que para mí y para mi forma de ver, es mi punto de vista, pues pesa más que la ventaja. Y es que si yo no tengo en cuenta o en el aspecto o en el contexto que estoy trabajando el with no lock, pues puedo llegar a generar lecturas de datos sucios. Y este término de datos sucios no es algo que yo me haya inventado. En realidad es que Microsoft lo determina de esta manera. Y ya cuando realicemos el ejercicio de transacciones, se van a dar cuenta cómo puedo llegar yo a incurrir en esa lectura de datos sucios. Este primer video de introducción sobre la palabra with no lock simplemente es para poder entender esas características que tiene la palabra. Porque es que, como les decía, en varias organizaciones o muchas organizaciones se les dice a los desarrolladores coloquen la palabra with no lock. Pero, y nosotros claramente solo la colocamos, sin entender que podemos llegar a tener lectura de datos sucios y podemos afectar pues todo el trabajo que estamos realizando. Bien, espero este video haya sido de tu agrado. En el próximo video ya vamos a ver cómo entra en funcionamiento la palabra with no lock y vas a ver lo interesante que es. Hola y sean ustedes bienvenidos a un nuevo video del curso de SQL. En este video hablaremos sobre un tema muy importante que es el tema de las transacciones, el cual a menudo nos ayuda a generar modificaciones sobre tablas sin sufrir percances. Es decir, que nos sirve para revertir lo realizado. Si en algún momento pues hicimos alguna actualización que no era, podemos revertirla claramente utilizando un inicio de transacción. Hay algo importante y es que las transacciones no se pueden revertir cuando estas fueron cerradas en el estado rollback. Ya si tú la cerraste por rollback transaction no se puede revertir. Pero si tú la cierras por commit
commit transaction sí se puede revertir dependiendo del uso que tú hayas realizado. Si lo tienes en, por ejemplo, un commit anidado, se podría llegar a revertir, pero claramente debiste haber realizado unos procesos para que esto sucediera. De lo contrario, tampoco vas a poder revertirlo. Cuando nosotros lanzamos este tema de transacciones, ¿sí? Iniciamos una transacción, se generan unos bloqueos sobre la tabla y era lo que hablábamos en el video anterior. Esos bloqueos me van a mí impedir usar lo que es la tabla desde otras instancias, por ejemplo, hasta que no se cierre la transacción. Y aquí vamos a ver también pues la importancia de usar el with no lock o de no usarlo. Para poder entender un poco mejor lo que estamos hablando, vamos a abrir un nuevo query. Vamos a estar en la AdventureWorks 2017 como es acostumbrado. Y para el primer ejemplo lo que vamos a hacer es crear una tabla. Esa tabla se va a llamar prueba transacción. Perfecto. Que tenga un valor, que sea un ID y que sea entero. Ejecutamos y ahí está creada. Adicional le vamos a insertar a esta tabla nueva un valor que sea claramente entero. Aquí me falta el values. Que sea entero y que sea el 1. Insertamos y perfecto. Si hacemos la selección de información veremos que tenemos la tabla con un solo campo y con un dato que sería el 1. Ejecutamos y aquí está. Cuando nosotros realizamos el manejo de transacciones es cuando, por ejemplo, vamos a hacer modificaciones sobre un servidor, no sé, que no es nuestro, que debemos estar totalmente seguros de lo que estamos haciendo, porque como les decía, en el momento de abrir una transacción, esa tabla va a quedar bloqueada. Y si tenemos otros procesos que estén atados a la tabla, pues van a quedar bloqueados, van a quedar en un estado, se podría decir, muerto, porque están tratando de acceder a la tabla cuando tiene una transacción abierta y no va a poder ser consultada. Igual ya lo vamos a ver. Por ende es importante tener en cuenta cuándo se debe usar y cuándo no. Yo diría que se usa para procesos que son, pues demandan tener mucho cuidado o por ejemplo, y es un ejemplo que suele estar mucho en internet y es real, es cuando usamos transacciones de bancos. No es normal, por ejemplo, que tú vayas a un cajero, insertes la tarjeta y vayas a retirar X cantidad de dinero y si el cajero no tiene pues el valor o el monto a retirar, te diga que ya te entregó el dinero y se cierre la transacción. Eso no puede pasar porque te está descontando un dinero que no, pues no te ha dado. Por ende, en ese momento lo que se debe generar es un rollback de la transacción y volver a su estado normal diciendo que tú tenías X cantidad de dinero. Ese es como el ejemplo más fácil de entender. Pero así podríamos decir que hay muchos más aspectos en los cuales podemos trabajar las transacciones. Por el momento vamos a pensar que nosotros vamos a realizar un proceso DML, ¿sí? Por medio del update de esa tabla y que me pase de 1 a 2. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Update de la prueba transaction, ¿cierto? Vamos a setear el campo ID que sea igual a 2, ese va a ser mi nuevo valor, cuando el ID sea igual a 1. ¿Sí? Esta es mi instrucción pues, que vamos a realizar. Pero digamos que yo no estoy muy seguro del cambio, de este cambio que vamos a realizar. Si yo en este momento lo ejecuto, él automáticamente va a modificarlo sobre la tabla y yo no voy a poder revertir ninguna transacción porque no la he abierto. Pero para nosotros sería normal realizar el update de esta manera y en muchas ocasiones lo hacemos así. Pero digamos que es un proceso que estamos realizando de mucho cuidado sobre un servidor que no es nuestro, por ejemplo. Por ende debemos estar seguros de los resultados. Aquí es donde vamos a abrir nuestra transacción para darle un mejor manejo. Y esa transacción se abre con la palabra begin, disculpen, la voy a escribir en mayúscula, begin transaction. Aquí le estoy diciendo, abrimos la transacción, esto es lo que va a realizar la transacción, y hay dos maneras que yo puedo cerrar esa transacción. Una, como les estaba diciendo, es el rollback transaction,
y la otra es el commit transaction. Ya vamos a hablar de cada una. La rollback transaction lo que me permite es a mí regresar, voy a colocar acá regresar al estado inicial. Si yo corro la transacción y por X o Y motivo debo regresarla, pues con un rollback va a retornar a su estado original o al anterior. Y la commit transaction la deja tal cual como está. Ya, si yo ejecuto la commit transaction, como realizamos el cambio, queda y no hay cómo revertirlo a menos de que tengamos un uso de commit anidados como lo habíamos hablado. Y el rollback, claramente, si yo la cierro la transacción por rollback, pues no puedo revertirlo. Como está o como lo generamos fue que quedó. Bien, para este ejercicio, este primer ejemplo, vamos a usarlo por medio del rollback. Recordemos que esta tabla lo que tiene es un 1, ¿no? Aquí lo estamos viendo, si quieren lo ejecutamos otra vez, es el 1. Vamos a abrir la transacción. Ejecutamos, dice que ya se inició la transacción y vamos a generar el update de la tabla. Dice que una se generó. Si nosotros realizamos la selección sobre esta misma que estamos trabajando, vamos a ver que ya cambió a 2. Quiere decir que ya realizamos el update, ya antes había un 1, ahora hay un 2. Pero antes de mirar la transacción, yo quiero que ustedes se den cuenta que si nosotros estamos accediendo a esa misma tabla desde otro lado, ¿sí? Como es este el caso, digamos que hay otras personas que están apuntando a la tabla justamente cuando tú estás realizando la transacción, te vas a dar cuenta que al ejecutarla ella se va a quedar en un estado, pues para que me entiendan mucho mejor, en un estado muerto. ¿Por qué? Porque no nos está permitiendo acceder a los datos. Y si nosotros nos damos cuenta, los datos solo es un registro, no es pesada la tabla. Lo que está en estos momentos es con un estado de bloqueo hasta que nosotros cerremos la transacción. Y claramente aquí hay un aspecto importante y es que nosotros debemos saber utilizar las transacciones, o si no, imagínate que tengamos muchas personas apuntando a la tabla en cierta hora y esto sería lo que pasaría con el servidor, pues se va a totear. ¿Por qué? Porque claramente estamos haciendo una selección a una tabla que tiene una transacción activa con bloqueo. Claramente él generó el bloqueo. Bien. Eso, por un lado, vamos a dejarla ahí porque tiene el bloqueo, no vamos a poder acceder a los datos hasta que cerremos la transacción. ¿Y cómo cerramos nosotros la transacción? Ya les había dicho efectivamente que puede ser por el commit transaction o el rollback, dependiendo. Digamos que nosotros ya hicimos el update, pero nos dijeron no, debes revertir esa modificación porque el dato que está dando es incorrecto. Eso no puede ser, reviértela. Por ende, como no hemos cerrado la transacción, yo puedo pasar nuevamente al estado de rollback para que me quede un 1 y lo vamos a realizar. Pero una vez yo lo realice, automáticamente va a quitar el bloqueo porque ya cerré la transacción y aquí voy a poder acceder de inmediato a los datos. Vamos a cerrar la transacción. Si vemos efectivamente ya se puede acceder y quedó con el número 1 como había estado desde el inicio. No, pues efectivamente revertimos lo que habíamos realizado y la tabla queda con su estado natural, con el que iniciamos. Ahora bien, digamos que nosotros volvimos a lanzar la transacción, la ejecutamos, él está ahí, vamos a comentar y a leer el rollback. ¿Sí? En estos momentos él tiene un valor 2, si lo miramos en esta misma instancia no lo permite, está el 2. Digamos que me digan sí, efectivamente ese es el valor que debe ir en la transacción. Por favor, realiza el procedimiento, cierra la transacción y dale el OK. Nosotros ejecutamos, la transacción quedó cerrada. Si nosotros ejecutamos nuevamente, efectivamente ya quedó el 2. Y ya no hay nada que yo pueda realizar, ya no puedo revertirla en dado caso me digan no, estaba mal, ya no hay nada que hacer. Si tú te das cuenta y yo lanzo un rollback, pues va a decir que no hay una apertura de transacción. Ahí está. No hemos generado ninguna apertura, ya se cerró la transacción anterior, generando pues que se queden los datos como nosotros hicimos la modificación. Este es el primer video que nosotros realizamos de transacciones. En el próximo video vamos a hacer un ejemplo, pues para poder abstraer mucho mejor o entender mucho mejor lo que acabamos de hablar. Espero este video haya sido de tu agrado, te espero en el próximo video y que estés muy bien. Hasta luego.
Hola y sean ustedes bienvenidos a un nuevo video del curso de SQL. En el video anterior hablamos sobre las transacciones. En este nuevo video vamos a hacer un ejercicio. En el video anterior lo hicimos, pero en este vamos a mirar la importancia también del with no lock. Para realizar el ejercicio vamos a abrir un nuevo query, nos situamos en la AdventureWorks y vamos a trabajar con una tabla propia de la base de datos, la cual es la person.person. Vamos a colocarle un alias, miramos qué contiene esta tabla y aquí está. Para el ejercicio vamos a filtrar en el email promotion el 1. Vamos a ejecutar y aquí está. Email promotion 5044 registros de nuestra tabla person.person. Digamos que vamos a realizar en estos momentos un update sobre esa tabla, ¿sí? Para cuando el título pues sea nulo, no, más bien vamos a colocar lo siguiente. Cuando email promotion sea 1, vamos a colocar el título en nuevo. Esa es la modificación que nosotros vamos a realizar sobre la tabla. Ahora mira lo siguiente. Nosotros ya estamos trabajando con una tabla propia del sistema. Y si en este momento nosotros generamos una modificación sobre la tabla, pues no vamos a poder revertirla, ¿sí? Y pues naturalmente y por efectos del curso, no vamos a modificar tablas propias de la AdventureWorks. Aquí es donde, por ejemplo, ese tema de transacciones cobra esa relevancia. Vamos a mirar lo siguiente. Vamos a hacer el update de la tabla person.person. Vamos a copiarla por acá, control C, la pasamos acá, control B, set, que vamos a setear el title, ¿verdad? Vamos a pasarlo acá abajo. El title que sea igual a nuevo cuando email promotion sea igual a 1. ¿Qué le estoy diciendo? Que me modifique el campo title de la tabla person.person cuando email promotion sea igual a 1. Si yo en estos momentos lanzo la transacción, como veíamos en el video anterior, pues es lo que va a realizar es en la modificación sin colocar ningún tipo de transacción, sino que la realiza automáticamente y no vamos a poder revertirla. Por ende, lo que vamos a realizar acá es, esto lo vamos a borrar, lo que vamos a realizar es la apertura de una transacción, begin transaction. Y cuando yo inicio la transacción y ejecuto esto, claramente esta tabla va a quedar bloqueada, ¿sí? Como lo vimos tal cual en el video anterior. Vamos a hacerlo. Ejecutamos y aquí dice que 5044 fueron afectadas. Si yo hago aquí nuevamente la selección de esta tabla, vamos a ver que efectivamente en ese campo, a ver, bueno, pero vamos a colocarle el where. Cuando email promotion sea igual a 1. Sea igual a 1. Nos vamos a dar cuenta que en el campo title hay un nuevo, ¿sí? Hasta ahí, pues normal. Pero nosotros vamos a revertir ese cambio. Antes de realizarlo, quiero que entremos a mirar la palabra reservada with no lock. ¿Por qué? Si abrimos un nuevo query, y esto también lo habíamos hecho en el video anterior, me voy a traer esto para acá, esta selección. Ya lo habíamos visto en el video anterior que al momento de realizarla, pues él se va a quedar en un estado muerto, por decirlo así. Así lo digo yo, pero tal vez no sea el término más apropiado. ¿Por qué? Porque está abierta la transacción en otra instancia, se podría decir. Pero cuando yo uso el with no lock, le estoy diciendo que no importa, que me ejecute esa tabla sin importar y sin tener en cuenta los bloqueos que habíamos dicho que servía para el tema del performance, pero que efectivamente lo que podíamos incurrir es en lectura de datos sucios. Y aquí es donde nos damos cuenta, si ejecutamos, efectivamente él me deja leer esa transacción, me deja leer esa tabla, y si se dan cuenta aquí ya está trayendo el nuevo valor, ¿sí? No se demoró nada trayendo esa información sin ningún problema, pero aquí yo lo que estoy haciendo es una lectura de información sucia. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, esta información la inserto en una tabla física para determinada área, no sé, un área, o tengo un procedimiento almacenado que se ejecuta e inserta información a esa tabla, estoy llevando datos sucios. ¿Por qué? Porque esta transacción no se ha cerrado. Y digamos que en el momento de cerrar la transacción dijeron no, deben revertir toda la información automáticamente. Si ustedes la revierten, recuerden que debemos cerrar la transacción con rollback,
transaction y ella va a quedar en el estado inicial. La vamos a ejecutar, se cerró la transacción, ejecutamos nuevamente el query y efectivamente miren, el title ha quedado nuevamente nulo, pero lo que yo llevé a esa tabla, pensando claramente que hicimos una inserción, fueron datos erróneos. Y así, imagínate que estemos hablando de temas de dinero o tema algo muy específico de cierta tabla que puede incurrir en errores. Por ende, aquí vemos de manera muy natural el por qué se debe y el por qué no se debe usar el with no log. No estoy diciendo con esto que no lo uses, ni tampoco estoy diciendo que el día de mañana llegue tu jefe o un desarrollador y te diga que lo use y tú le digas que no, ¿por qué no? Y ya. Sino que debes entender o tratar de explicarles el por qué en ocasiones no es correcto usar el with no log y acabamos efectivamente de ver. Si ustedes ven y volvemos a correr, eso ya no es lo correcto, ¿sí? Si se dan cuenta aquí está apareciendo el nulo, ¿sí? Que era lo que estábamos hablando. Es importante que lo tengas en cuenta, aquí ya nos dimos cuenta por qué el with no log se debe usar, por qué no, que efectivamente no tiene en cuenta los bloqueos de las tablas. Y adicional, pues vimos el tema de transacciones, un tema bastante interesante de la base de datos. Espero estos videos hayan sido de tu agrado, nos vemos en el próximo video y que tengas un excelente día.